Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar con es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Hola a todos, estamos en un capítulo más de Por Contradicción. El día de hoy es el último, la última semana de marzo y pues recordemos que en marzo le dedicamos todos los capítulos de este podcast, excepto el de Día Internacional de las Matemáticas, a mujeres científicas. Pero las matemáticas son una gran ciencia y una dama. Nada más eso no. A mujeres científicas. Entonces, el día de hoy tenemos otro capítulo de ¿Por qué soy matemática? La vez pasada fue ¿por qué no soy matemática? Pero esta vez, ¿por qué soy matemática? Esta vez nos acompaña Jess, aquí con nosotros. Nos hizo un espacio en su agenda. Sacamos citas como... No, hace como 3 años, ¿no? Cuando empezó el podcast le dijimos, ¿quiere? No, la verdad yo déjame me checar, rebajo. déjame checar. Déjame checar, ¿no? Y ahorita podemos pagar. Llegar al precio. Gracias a los Patreons. Gracias a los Patreons tenemos Todos. invitados. Los viáticos incluidos, todo. Pudimos hacer Exactamente. el pago de... Pues de lo que cobra Jess para Esta estar inversión, invitado. ¿no? Pudimos hacer esta inversión. Sí. Sí. Y bueno, entonces, pues bienvenida Jess, gracias Gracias por aceptar la invitación. por aceptar la invitación. We love you. Y vamos a empezar con la pregunta obligada de todos los ¿por qué soy matemático o por qué no soy matemático? ¿Por qué escogiste esta carrera si te ibas a morir de hambre? No, no es cierto. Después vas a, pero escuchas el podcast. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, hola a todos. Me encanta su contenido, dice leyendas legendarias. ¿Cómo se llaman ustedes? Dice que inventaron a otro después de este. No, ya, la pregunta, ¿por qué estudié matemáticas? No, porque si escuchas el podcast. Así, Ok, claro, obviamente, desde que iniciaron. No voy a la par, voy un poquito atrasada, pero ahí voy en A Spotify. ver, ¿qué chiste hizo Eduardo en el capítulo 54? O sea, voy en el 2. No voy al día. O sea, ya voy a escuchar el 3. En el intro del 2. Ya dije, voy a escuchar el 3, que es el de la segunda parte, porque es una segunda parte. Esa igual no la escuchaba, pero ahí vamos. Poco a poco. Ay, Increíble no, trabajo. me exigen mucho con la memoria, pero... No, es cierto. Ni que me acuerdo que es el capítulo 54. No, güey, Yo tampoco. Pero bueno, esa era la primera pregunta. Pasaste la primera No, prueba el primer de fuego. filtro. Muchas Ok. gracias por escucharnos. Y bueno, la otra es, pues preséntate, cómo te llamas, qué estudiaste, quién eres, a qué hora sales por el pan. Ok. Un poquito ¿Qué para te gusta que hacer? te ¿Te gusta conozcan. el activo, las monas? ¿No? para que te Mucho conozcan nuestros alcohol. escuchas. Ok, hola, mi nombre es Jessica Hernández, estudio la maestría en Ciencias Matemáticas en la UAM Iztapalapa. Yo estoy en el área de geometría algebraica, paréntesis, álgebra conmutativa. Paréntesis del paréntesis. A ver. Álgebra difícil. El complemento de los pendejos, ¿no? No opinamos así. El complemento, por eso dijiste. Ah, Sí, el complemento. Ay, es que las matemáticas son muy amplias, ¿no? Entonces es como que algo más pequeñito porque igual uno piensa que así como gente externa que no conoce como que nuestro entorno matemático cree que somos calculadoras o algo así. ¿Y no lo somos? Me gana el señor de la verdulería con una multiplicación, una suma, Sí, no tiene sí, nada es que ver. cierto. Ok, ¿algo más? Bueno, eso ya o sea, tú eres una matemática en formación, bueno, ya eres matemática, pero Sí, estás en estudiando la maestría. Sí. En una rama de las matemáticas que es teórica, teórica, ¿no? exactamente. Sí. Y bueno, ahora sí, quiero preguntarte la pregunta que hizo Chris, o no te la quiero robar. No, tú hazla, Bueno, por favor. ¿por qué decidiste estudiar matemáticas? Vaya, desde muy pequeña tenía como que esa fijación a las matemáticas, a los 12 años. A los 12 años yo pensé que realmente mi gusto era física, pero a esa edad solo te enseñan cosas como bilformulazo y así. Y ya queremos que pierde irracional. No, bueno, es que, ay no, vengo de escuelas
de bajos recursos, públicas, de rechazados, porque siempre me orillaban a un lugar muy cercano donde yo vivía. Entonces, el curso de física fue el único que captó mi atención porque era alguien que sí prestaba atención a dar clase. Okay. Tal vez era alguien que sí estaba Era alguien que formado. se hacía su trabajo. Alguien que... Que se hacía su trabajo. ¿Sabes si ese profesor era físico, matemático o había estudiado alguna ciencia? ¿Sabes su nombre? ¿Qué tal si está escuchando por contradicción? Al menos agradece. Ay, no. Profesora, no me acuerdo de su nombre ya, no lo busqué después. Okay. Sí. En ese momento todavía no tenía el interés de como de qué estudió para dar clases, ¿no? En mi cabeza creo que todavía era como de hay una escuelita de profesores y así. Quizás puede ser de la normal, no lo sé. Pero en mi cabeza era como de... Pero ella se rifaba. Claro, trataba de enseñarnos, ¿no? Y yo no tuve la formación adecuada en álgebra. Este es gracioso. ¿Así? ¿A los 9 años? Es que no me enseñaron muy bien la álgebra conmutativa, por eso quise retomarlo en mi maestría. Dije, ok, ¿en qué estoy peorcito? Álgebra conmutativa. Me voy a esa área para reforzarlo, porque en el otro no tengo tantos pedos. Sí, a los 9 dijo, 12, de hecho eran 12 años. Lo que tú no sabes es que estaban grabando la de Grandes Esperanzas 2. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama la de los maestros que motivan a los alumnos? Contaron una película. Sí, no, pero ya sé cuál hablas. Pero no me acuerdo cómo se llama esa película. Grandes Esperanzas es la de esta Sandra Bullock, ¿no? Y... Ni idea, no la topo. Grandes Esperanzas, bueno, la que yo conozco, Grandes Esperanzas, es una película de Alfonso Cuarón que está basada en un cuento de Charles Dickens, que se llama igual Carlos Esperanzas. Dije, seguro me iba a decir la de Charles Dickens. No sé por qué va a llegar al punto a Charles Dickens. Sí, pero... Okay. Bueno, no sé, pero... Sí, pero ahí lo estaban grabando. Ok, continúa. Entonces a los 9 años decidiste retomar. A los 12, segundo de secundaria. Era la única materia que era como... ¿A los 12 vas en segundo de secundaria? ¿A los 12 vas en primero, no? Bueno, Ella tú iba tal en vez. segundo. Ella iba en segundo. Tú tal vez. Tú tal vez ibas en kinder. Tú tal vez ibas entrando como a la primaria. Y Jessie estaba viendo que estudiaba la maestría. Ok. No, bueno, no tenía esa formación, pero lo que veíamos en física era como tener esa razón lógico-matemática de cómo abordar un problema en física, y principalmente era ver como que qué utilizas y cómo lo puedes modificar solamente teniendo una fórmula, ¿no? Porque entiendo que a veces el sistema te explica como de tenemos 20,000 fórmulas y te las aprendes todas, y no es como de tenemos esta, sí, memorizas demasiadas fórmulas y a mí no se me da. O sea, yo no soy de una amplia memoria, ni siquiera como la dedicación para aprenderme tanto, entonces tenía como que el razonar de dónde sale para que sea más fácil. Claro. Porque no podía que eso es justamente el trabajo que tenemos que hacer los de mate, ¿no? Mucha gente piensa que mate es memorizar. O sea, pero no solo los de mate, ¿no? La gente que enseña estas ciencias lógico-matemáticas en niveles elementales como primaria, bueno, en la primaria te enseñan como puro nociones de matemáticas, claro, de aritmética, ¿no? En secundaria ya empiezas como física, álgebra y eso. En prepa aún más, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho es como que vas haciendo muchas repeticiones como en la primaria, de que muchas multiplicaciones y cosas así, entonces secundaria era introducirte más o menos como al álgebra, pero repito, no tuve la formación de la formación de álgebra. Y ya al último año trataron de darme ciertas nociones de álgebra para que yo pudiera entrar a la prepa. Y yo fui a una prepa igual del estado que ya pensé, voy a estudiar física para ser como docente. Ya es como de que admiraba tanto que esa persona me pudiera transmitir, motivar a que yo pudiera aprender eso. Entonces yo dije como que yo quiero ser como algo parecido a ella. Claro. Como, no me acuerdo. Su nombre, pero yo quiero ser como ella. Me motivó Sí. mucho. Donde estés. Ahora, algo que a mí la neta me parece chido es que difícilmente una persona tiene tanta como determinación desde muy joven para ver qué estudiar, ¿no? Y en tu caso es como, yo decidí que estudiar hasta la carrera, ¿no? Y eso bien, eso sí es cierto, ¿no? Pero tú qué chido. De nuestros invitados, creo que sí eres
La que tuvo la mayor determinación como Exactamente. desde el vientre ya hacía cálculos y dijo, yo quiero salir siendo matemático. Bueno, no, quería hacer física. Ah, sí, sí. Ay, Bueno, no pero te toman atención, que mi cabe historia va en aclarar. esto, como no ubicaba muy bien el área a la que yo quería, o sea, me gustaba eso, pero por las matemáticas implícitas ahí. Y lo bonito que simplificaba el ayudar a otra rama, ¿no? O sea, sufres depresión desde No, pequeña. y más bien el Tienes hecho trastornos como, mentales. el hecho como de lo que, o sea, la física sí era lo que te gustaba porque era la aplicación directa que tenías de las matemáticas, pero más como dice algo Miguel, sencillo, sí. del pensamiento lógico matemático de Exacto. resolver Sí, sí, problemas y decir, ay, a mí me gusta esa parte, ¿no? A mí me gusta mucho de esas. Sí, Me gustan de exacto. esas, me gustan de esas. No, porque la física que ahora conoces como de que no, ahí no. Esa no. Sí. Sí, razonar más, no sé. Que no las sé yo. vacas son esféricas, ¿no? Eso no va contigo. Y que Y- tienes y- un péndulo. ¿Y en qué momento decidiste, bueno, en qué momento tuviste esa claridad para decir, matemáticas, no quiero física, ¿no? Entrando a la prepa. Ya fue como, igual no tuve siempre tuve como que hay bachecitos con el Ya que álgebra. no te duró mucho el amor, ¿no? O sea, secundaria 1 año y dices, la verga, la física, voy a mate. Ya me di cuenta que era mate. Buscas Ah. amores tóxicos, Y me quedé con matemáticas. O sea, soy como que el apego, ¿no? Ajá, entonces volviste a álgebra en la prepa, mal. Entonces, dices que Sí, no. porque mi profesor de álgebra se enfermó, entonces estuve un semestre sin álgebra. Ok. Y ya después había ciertos problemas ahí, ya sabes, escuela pública. Ajá. Sí, Eh, tercer mundo. Y ya en tercer semestre creo que nos enseñan trigonometría. Ajá. Y ahí un profesor que es de la UAM Iztapalapa justamente, conocí a la UAM Iztapalapa. Y bueno, o sea, nos trató de rescatar a todo el grupo que no tuvo esa álgebra y nos dio trigonometría, geometría. Ya nos cambiaron de profesor, pero exigimos como que fuera de vuelta al profesor, ese sí lo recuerdo, Rubén. O sea, él es un profesor que estudia en la UAM Iztapalapa. Sí, chido. y por él fue que yo dije como de, yo voy a UAM Iztapalapa. Ah, qué Me salen chingón, profesores bien güey. chidos. Sí, Sí, qué chido, qué chido. porque fue también tan sencillo, era tan relajado, sabía transmitirlo, comunicarlo y para mí no se me hacía complicado en ese momento, ¿no? Ya es matemáticas sencillas. Porque a los 12 ya. O sea, en ese momento que de los 12 ya estaba estudiando. Álgebra con O sea, matemáticas. todavía le faltaba un poquito, dije, ok. Retomo Sí, eso, ¿no? Tengo algunas deficiencias ahí. Vamos a retomar. Por favor, álgebra. No, aritmética dijiste, ve y geometría, porque álgebra todavía tampoco tan chido, ¿no? Sí, no. Y ya después se enteró que álgebra no era la de Baldor, ¿verdad? Que eso era una ofensa, eso era aritmética y ahora dice, la álgebra. Ok. Entonces, gracias a este profesor, ¿te acuerdas sus apellidos, Rubén? Sí, decía... Doxeado, ¿no? Doxeado. No, pues No. para que lo conozcamos un día, lo invitamos, ¿qué tal? Ajá, que vea cómo incidió en la vida de una estudiante de maestría. Rubén, no recuerdo muy bien el orden, pero es López Pérez, común. No, Pérez López. Sí, es mexicano, Sí, definitivamente. Es mexicano. 100%. Pero qué chido, o sea, la verdad Qué se chido. me hace una experiencia chida que personas que han salido de nuestra misma casa de estudios, donde hemos estudiado la carrera, puedan, pues, influir, ¿no? En la vida, pues, literal, influye en tu vida, porque si no, tal vez no estarías estudiando ahorita la maestría. Y entonces ahí quisiste estudiar ya mate. Sí. Y una pregunta, muchas de las personas, en las cuales yo me incluyo, a veces cuando entramos a una carrera, la primera cosa que todos pensamos cuando dices, vas a estudiar matemáticas es ser profesor. Sí. Y no piensas que vas a tener una formación mucho más allá. Tú cuando entraste a la carrera de matemáticas, ¿ya sabías qué es lo que ibas a ver? O sea, o tú dijiste, no, sí, me van a preparar para ser profesor. Entonces esperaba ver álgebra bien, yo creo, ¿no? Por supuesto. Si no enseñarle al profesor, ¿no? ¿Cómo enseñar a Por favor, dijo, por favor. No, ¿sí? sí, en un principio por esa admiración que tenía de aquellas personas que me motivaron, sí pensaba ser profesora, pero cuando entré a la carrera Ujú. ya pensé como de que esto tiene como diferentes ramas. Yo sé que, de hecho, el tronco pareciera que sí es algo tedioso en la UAM, pero sí me hacía ver como de, una vez que tenga cierta formación, puedo mudarme a tales áreas. Yo pensaba que le decía tronco al profesor. El tronco. Ok. Sí, pero en mi primer año decidí álgebra. Vale, O sea, desde ya que- fue un amor a primera vista desde Ajá. primera y de la carrera, Sí. Sí. y ya por eso ahorita Sí. estás en álgebra, que Así en es. ese momento Qué fue- determinación, ¿eh? No, está- Si todos buscamos Sí. como, ¿dónde me voy a morir menos de hambre, verdad? Sí, creo que eso ya se sufría, entonces ya era como de que ay, algo que Total. una Si ya preocupación se murió menos. de hambre, pues,
Que al menos me muero de hambre como yo quiera. Exacto. Estabas en el estado, dijo que estabas en el estado, mano. Valle de Chalco. Así que Sí, digas. hemos hecho unos chistes un poco... Sí, los he escuchado. de Chalco. Sí, Oye, de hecho dijo, oye, no, sí es cierto, eso pasó el otro día. Ah, era chiste, no mames, qué manchados, dijo. Eso Oye. le pasó a mi primo. Ah, no, qué manchados. y cuando entraste a la carrera, ¿para ti fue difícil el cambio, por ejemplo, del estudiar la prepa a la universidad? Porque primero en la universidad, una de las primeras cosas es ya te piden demostrar, ¿no? Ya no es como de, pues sí se ve, ¿no? Entonces, Sí, ¿fue sí, complicado claro. para ti o fue fácil? Sí fue distinta la forma en ver las matemáticas porque vaya, eran como solo resolver y algunas cuentitas de álgebra, pero y ya al momento de entrar a las demostraciones sí fue complicado el razonarlo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Veía prácticamente que era magia cada truquito cuando de pronto era como de ya ahora ya es muy natural verlo. O Y sea, ya te sale el epsilon entre 1425. En Desde el principio. Vamos a Epsilon es siete. poner epsilon entre 8, ¿no? Y ya sabes que va. Delta igual a Epsilon entre 23, obviamente. ¿A poco no lo veías, güey? Es obvio, ¿no? Sí, en ese momento cositas así eran detalles como de, pero ¿por qué, no? Y justamente por álgebra lineal fue que yo le tomé como cierto cariño, amor, afecto, como se pueda ver, a las demostraciones. Porque desde el área de análisis, no sé, ecuaciones o geometría, era como, álgebra lineal me dio como que más herramientas para que yo pudiera ver ese mundo. Además tomaste con Saldívar, seguro. ¿No? Sí. Sí, es nuestro primer amor de las Listo. demostraciones. Sí. Mirando hacia el horizonte. Y él sí te acuerdas del nombre y apellido, ¿no? Sí, de hecho sigue siendo mi asesor ahorita en maestría. Muy buena elección. Sí, en la licenciatura él fue mi asesor en proyecto de investigación, hicimos la tesina y ahorita continúo con él. Qué chido. Y bueno, entraste a la carrera, empezaste a ver demostraciones, empezaste a conocer, entender las matemáticas. ¿Cuáles fueron tus materias más difíciles que dijiste, no manches, no sirvo para o bueno, tal vez siempre dijiste, No sí pasaste sirvo por para ese matemáticas, proceso. ¿no? Igual no pasaste por eso, pero ¿cuál una materia que te retó así mucho que dijiste, no manches? Es que yo tengo como que dos ideas o sea, sí me he sentido en ciertos momentos como de no sirvo para esto, no sé qué hago aquí, o es que llega un punto en el que prácticamente estás fallando, porque realmente no es tan fácil. Creo que sí se necesita habilidad, pero no es necesaria. Es como que podría avanzar alguien mejor y sin tanta complicación, pero la dedicación es más importante. Ajá, sí. Entonces, a mí me gusta y creo que ha sido más dedicación que habilidad. Y gusto, vaya, me gusta creo que sufrir. Entonces... A todos nos gusta sufrir. Yo creo que me ha ayudado bastante también ciertos profesores. Me ha costado mucho más la parte aplicada. Estadística, probabilidad, o incluso ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos, pero la otra área es como de... Las áreas más abstractas son tu fuerte. Más que mi fuerte, mi gusto. Entonces, una de las materias más complicadas que tuviste siempre fueron las aplicadas. Sí, no, probabilidad, era como de ya a ese punto yo creo que ya llegaba el como de ¿por qué? O sea, es como de ya no podemos en los problemas. ¿Qué hago aquí? No, era como... Debería estar vendiendo Avon, ¿no? O Nice. Shane. Entregar ahí abajo del reloj. Abro pedido. Neni. Sí. De hecho, sí estuve un tiempo en el que me salí, problemas, lo que Claro. sea. Y estuve trabajando, estuve también en la planta de Nutriza como auxiliar administrativo, pero pues no era como lo que yo buscaba. O sea, sí se habían cosas como bases de datos, relacionar, no sé, siempre es cargar información, pero era como demasiado... Fácil. Pues no sé si fácil, pero tedioso, quizás aburrido para mí. Esto sigue siendo complicado, no quiero decir que sea muy fácil para mí, pero sí lo que me hace sentir bien y estoy más cómoda en esto. Y en algún punto de tu carrera así, de licenciatura, estamos en licenciatura, ¿hubo alguna materia, como ese Miguel, que te costara que dijeras, ¿sabes qué? Yo que voy a renunciar a esta madre.
O sea, ¿hubo alguna materia que dijeras, esto no es para mí? Ya sea álgebra, ya me enseñaron lo que necesitaba saber de álgebra, ya esto nada más. Tanto así, prácticamente creo que renunciar a la carrera sí era sí principalmente decir. por problemas económicos o familiares y etc. Ajá. Pero creo que yo me aferré, era como de quizás no estoy ahí al 100, pero sí lo quiero. Y Ok. que me haya costado mucho, o sea, esas que no me gustan creo que ya es por gusto de las aplicadas, pero parte de análisis era como de, me cuesta mucho, pero ahí sí me esforzaba, y era como de que me estoy esforzando mucho y no veo avance, no veo como... Fucking análisis. Sí, Fucking análisis principalmente, y luego... Fucking Epsilon, ¿Con qué letra empieza el profe o la profe que te dio análisis? Empieza con es completo, ¿no? Aquí lo van a encontrar. No, la verdad es que podemos mencionar como el preanálisis, no sé cómo se llama, los cálculos avanzados en Ujú. UAM Iztapalapa. Eso lo estuve bien como con Antonio García, con el 1 y Ah, 2. profesor Toñito. Toñito, que Dios lo Yo tenga en su también, santa gloria. Yo aprendí con Sí. Toñito, se rifaba. Sí, pero bueno, como tuve mi descanso, Mi break. ya retomé avanzado 3 con alguien más. Y fue como de... Que empieza su apellido con A. Sí, no. Ah, ya sé quién. Ya sé. Ya sabemos. que- Sí. Y otro, ¿no? En avanzado 4. Shit. Sí, no, lo sufrí porque yo sí necesitaba como que alguien que sí le pudiera preguntar y que me pudiera responder principalmente. Sí. Porque preguntas había, pero ayuda. Respuestas Respuestas no, Y sí. así conocí Matstack. O Matoflow. Stack Overflow. Matt Overflow. Sí. Y, bueno, pero adelante. Me gustaría preguntarte, ¿y para ti qué consideras, qué cualidades debe de tener alguien? ¿Tú crees que la carrera de matemáticas es para cualquier persona, para cualquiera, o crees que debe de tener ciertas características esa persona, habilidades, aptitudes? ¿Qué consideras tú? Yo doy la analogía de Ratatouille. Cualquiera puede, pero es el que Hasta quiere. que conocía. Hasta que... Cualquiera puede cocinar, decía el chef, ¿cómo se llama este? Gustó. Gustó. Ah, chicos, no me conoció a mí. Sí, principalmente es gusto, dedicación y compromiso. Porque las matemáticas, a pesar de que alguien tenga bastante habilidad, es muy absorbente, es de estar ahí siempre, ¿no? No es como, puede tener muy bien el razonamiento lógico matemático, pero esto sí es de darle mucho tiempo, ser paciente y que te guste. ¿Al día cuántas horas le dedicas a mate? Ahorita que estamos en un parito, Échelalo. No, en este momento sí es como que tenemos un poquito más de tiempo libre, porque mientras estamos trabajando en un trimestre, yo ahora que estoy en la maestría, pues me la paso todo el tiempo con Miriam, mi roomie, adelanto mi roomie, y estamos desde muy temprano en la UAM, regresamos como a las 6, vivimos a 15 minutos, 10 minutos de la UAM, entonces estamos ahí desde las 8 o 9 de la mañana y nos regresamos entre 5 y 6, pero todo el tiempo es estar haciendo matemáticas y ahora nos tenemos que estar empapando de seminarios. Ahora son poquitas materias, solo son 2 materias, pero necesitamos más información. Sí, más. porque a veces también nos imponen ciertas materias que obviamente es como para que vayas desarrollando tu habilidad también, o sea, sigas desarrollando porque ahorita ya es más enfoque a tu tesis, pero ya es de un tema particular, entonces toda la información ahorita es como de, dame chance, pausa, necesito empaparme de este tema. Pero sí es como de lunes a domingo, quizás descansamos el viernes por la tarde porque ya sentimos que al día siguiente Viernes no por hay la presión. tarde noche entre las 6 y las 4 de la mañana. Toma un break. Me tomo un pequeño descanso. Un Red Bull Me y vámonos, empapro recio. con hielos, dice así, con esos vasos, como este vuelo más o menos. Sí, así es, justamente. Ahí tenemos ese pequeño break, relajarnos y eso. Pero en sí es todo el tiempo. O sea, casi nuestros descansos son como comer y, no sé, dormir y lo Y que mis sea. necesidades básicas, ¿no? De ser humano, güey. Sí, Ay, sí. No, fíjate que no, dice, tenemos un cubo todo el tiempo, un pato, ¿no? Como Ok, entonces, bueno, terminaste tu licenciatura y bueno, estás estudiando la maestría. ¿Por qué decidiste estudiar la maestría después de la licenciatura? O No, en un momento, perdón, déjame reelaborar mi pregunta. O sea,
si antes, al terminar o al término de la licenciatura o unos meses antes o así, pensaste como, voy a estudiar directamente la maestría o pensaste en trabajar en algo o cómo fue ese momento de pasar o de decidir estudiar la maestría? Creo que siempre lo pensé, pero el buscar empleo siempre es como sobrevivir, ingresos y eso, Claro. porque pues somos independientes, ya es cierta edad en la que pues uno se tiene que valer por sí mismo y Llega cierta edad está que por tienes Y yo que- viviendo con mis papás a los 45 años. Llega cierta edad en la que le tienes que quitar las rueditas a la bicicleta y ya. y ahí es donde prácticamente puedes ver Ser las empujado otras por una opciones. beca, ¿no? Ser empujado por una beca. Sí, ahí te amarras a la camioneta del Conacito. Quitarle las rueditas de mis papás y amarrarme al Conacita. Así es. Jálame tú. No, pero la mayoría puede pensar que quizá por la bequita uno se va a la maestría, pero ¿Y no? Parece. Y no. Pero- ¿Por dos? no, o sea, yo sí ya al final de la licenciatura, yo sí tenía contemplado el irme a investigación. ¿Por qué pensar en otras Pendejos. opciones? Los tres. Ustedes y su beca, ¿verdad? No, quizá puede pensar en ya trabajar o en algo más, pero principalmente por la necesidad. Y a veces uno se desanima justamente por eso, porque a veces tenemos como que esa expectativa, sueño, meta, lo que sea, que pues se tiene que pasar como a segundo, tercer plano, porque pues no tenemos esos ingresos o esa estabilidad económica, familiar o lo que sea. Pero creo que ahí sí soy bien aferrada o algo así, porque ahí voy. Y ahorita lo pienso así, mi primera opción es irme por el camino de la investigación. Pero obviamente si no llegara a pasar o cierto Por la modo. razón que fuera. Si no se mueren los profes, los adecuados profes para que tengan una cierta plaza. Vamos bien, vamos bien. Ya se fue Chabelo, quizás los demás van después, ¿no? Sí. Si lo veo por gusto, pues ya yo pienso como de que ya estoy en un punto en el que yo podría hacerlo por gusto. Sí, perdón. No, sigue. Sí, es el 3DC. En un momento viajé al futuro y al pasado y dije, ay, no se ha muerto Chabelo, pero sí ya. Sí, Chabelo ya está. Sí. Día 1. Hoy es el día 3 después de Chabelo. De- Sí. de- Cuatro- ¿Día 4DC. DC, es DC, después Estamos de en Chabelo. 4DC. Sí, Sí, es cierto. sí. Oye, a mí me gustaría preguntarte, bueno, ya hablamos un buen de mate y todo esto, pero bueno, ¿Quién sabe por qué? ¿tienes, Que el podcast se tratara de eso. tienes yes más allá de las matemáticas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Creo que por todo el entorno que he tenido, sí es multivariado. A Porque ver, campechano, ¿no? sí, porque creo que la mayoría de las personas que conozco que son como bien centradas, bien en el núcleo de las matemáticas puras, se cierran un mundo, es como, Ajá. no hay nada más. Y bueno, ¿Tú qué vas a hacer el viernes? Pero voy a demostrar, güey. Tú no eres de esas. no, Ah, sí, Bro, sí. aquí puro café y demostraciones. Sí. Los matemáticos son las máquinas que el café. ¡Ah, mamón! Loco. Tengo unos resultados, güey. Fracciones parciales. tengo los resultados en fracciones parciales. Mientras unos andan tomando, yo ando demostrando. Güey. Sí. Mamón. No, pues, de hecho sí me gusta ¿Pistear? tomar. ¿Te gusta pistear? Sí, por supuesto. O sea, el descanso entre viernes y sábado. Ya habíamos quedado claro, ¿no? Ya había quedado claro esta parte. No, igual es como de que es creo que sí he conocido a muchos como de que lo popular es como de, ¿cómo te puede gustar eso? Ah. Sí, y bueno, en mi caso yo estoy variando todo, es como de, me gusta bailar. Me gusta salir a bailar, a tomar un poco. También me gustan ver películas de cualquier tipo de películas, no solo Ujú. como que vamos a la cineteca, ¿no? Es como de, bueno, o sea, Che, Miguel. ambas, o sea, cualquier extremo me parece aceptable. Quiero Bueno, descubrirme cualquier extremo. Darren Cualquier extremo. Aronofsky, güey, Adam Sandler, güey. Sí. Sí, Así como en ese intervalo abierto, güey. Puedo llorar con The Whale y puedo llorar con ¿cómo se llama esta madre? Click perdiendo el control, ¿no? O sea, puedo Ah, llorar qué con chido, las dos, ¿no? Qué chido, sí. Sí, no, igual, quizás el anime, creo que aquí este mundo es como ya de base anime. Doramas también, Dios. no. A veces tienes que Los poner algo doramas de son como fondo. Betty la Fea, pero en coreano.
No, ya lo entendí, güey. Ya Bien chingón. topes, güey. No, pero También, los doramas son como Betty la Fea, pero Ah, ya. en Corea del Sur. Porque en No, Corea del no, Norte, güey. pues ahí no hay doramas, ¿no? No sabemos Ahí los ni doran, nada. güey. Ahí los doran. Ahí hay dorados. Ahí. Sí, sí. Oye, tú sí tienes una vida bastante diversa. Sí, creo que. ¿Te gusta One Piece? Ah, ¿vas al día en One Piece? No. Dijo que el anime, güey, ¿no? Ay, no, pero ese anime eterno. La verdad es que a veces uno se queda ya hablando de animes y es como que se queda. Yo no puedo estar con un solo capítulo. Es como de que vamos. Y One Piece es como que va a quitarme ahí medio año o un poco más. 3 meses. Tal vez más. O sea, 3 meses para alcanzarlo y después toda tu vida. Después, Sí, sí, sí. después como doctorado. Después como doctorado. Exacto. Oye, Jess, y una pregunta. Bueno, tú que viviste particularmente en el estado y ya te diste cuenta que la educación en México es mala. Sí, sí. A tu parecer, ¿qué le hace falta a la educación en México, particularmente en ciencias, para desarrollarse? Desde tu perspectiva, porque como tú lo mencionabas, ¿no? Pues escuela pública y todo eso. ¿Tú qué consideras que se debería de cambiar, implementarse para que los jóvenes tuvieran más Es una amor y propuesta. pasión Es una propuesta de una para las mates? reforma educativa. 4 minutos para este podcast. Y vamos a ver si eres contratada en Se le va a mandar a la- recursos humanos. Ah, Se lo va a mandar a la maestra Delfina. a la Chepis, a la Chepis. Chepina. Chepina, Chepina. Chepina. Es que yo, con respeto, mano. Tengo valores en mi casa. Ay, sí, de hecho sí lo comento mucho. He dado clases de primaria, es como de, pues ahí no es mi mundo. Ahí creo que sí debe haber personas más especializadas porque los niños apenas están aprendiendo como qué es lo que más les gusta. Por decir que es la forma en que aprenden. Entonces, secundaria, bachillerato y eso. Entonces yo sí vi como que se les podía dar más información a los de secundaria que a los de prepa, de un cambio hormonal, no sé qué hay ahí, que ya se sienten adultos y es como que yo no te hago caso, y menos cuando ven a una profesora chiquita y joven. Ajá. Pero... Joven. joven. Como Y- yo, dice. No, pero un cambio para que les interese un poco más, creo que es desde la primaria y además el personal. Yo en las escuelas que estudié, no fueron tan rigurosos al contratar a los profesores. O sea, había cierta época en la que en la primaria yo en algún momento escuché, y lo recuerdo de mí, o sea, no es como que me lo hayan dicho, yo escuché que cierto profesor fue como de, no terminó una licenciatura y así estaba dando clases en una primaria. Creo que no es necesario quizás Es que esa yo en la licenciatura. primaria. Ya sabía. Exacto. Eso Yo a es lo esa que edad se yo ya ve. podría haber dado la clase. Ah. Sí, 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 pero es que justamente a veces estamos como confundidos. También tuve algunos compañeros que estudiaron en la normal para ser profesores de primaria y ahí se la pasan planificando qué les van a dar y así, pero la información Como ¿dónde tal, queda? no, quizás no la saben. Quizás están, yo espero que sí estén formando como de la parte pedagógica, pero la teórica es como de por qué les van a dar todo si no saben, son hábiles en todo. Había una compañera que me preguntaba como de que es que, ¿cómo le explico? Primero me preguntó como de cómo se le llama a la parte de arriba de la fracción y la parte de abajo. Y es como de, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, pone que quizás eso, claro, está mal, pero al final lo puede aprender. Por Pero hay supuesto. cosas que sí deberían de conocer los profesores, porque sí llega a haber alumnos que dicen 2 entre 0 es 0. Pues sí, Y ¿no? el No, profesor pues dice, pues el profesor que te dice que es video, 0, ¿no? está este video de la profesora que está haciendo una 100 por multiplicación. 0. 2 por 0 y todo 0. ¡2 por 0! Sí, o sea, yo creo, ¿no? También como dice Chris, a mí, por ejemplo, como matemático, me hubiera gustado recibir cursos al menos de una materia de pedagogía, ¿no? O quizá tuve la oportunidad y nunca la tomé, ¿no? En la UAM que podemos ir a otras divisiones para tomar esas otras clases, ¿no? Igual no estamos interesados, no nos interesa mucho a veces como tomar estas cosas pedagógicas. Creo que había un intercambio, perdón que te interrumpa, de la UAM con la Universidad de Chile. Y en la Universidad de Chile sí dan matemáticas educativas. Porque sí había como esa... De licenciatura te podías ir en tu intercambio y ahí sí podías ir como ahondar. Porque si una compañera se fue
a ver la parte pedagógica, pero creo que en la UAM aquí en Iztapalapa no hay de pedagogía, güey. Sí, desafortunadamente Hay paro. creo que en México, Digo, en México no está desarrollado eso. Está la maestría en matemáticas educativas en el Simvestab. Y en Guadalajara, ¿no? También creo que. No sabía. Pero bueno, sé que está en el Simvestab. Ujú, sí, sí, sí. Ya, Sí. pero sí. Como posgrado, pero vaya. Exacto. No como formación. Y es que yo creo que incluso la mitad de la licenciatura en matemáticas ya podrían ayudarle a niños de secundaria. Y ya es como que ya tienen cierta información y ahora parte pedagógica, ¿no? Ujú. Sí tiene. O sea, yo creo que uno de los defectos, no solamente de matemáticas, ¿no? Yo en algún momento platiqué con un amigo que estudió historia y que estaba dando clases en una preparatoria de historia, ¿no? Y él me decía, es que están dando clases o estamos dando clases de materias gente que no es profesional en esa materia, ¿no? Y eso es un problema en México porque Claro. entonces estás formando, pues, o sea, no estás dando una buena formación, porque Y alguien la tiene las realidad es que un bases. niño de primaria no te va a preguntar sobre si una función es continua o eso, pero No, sí güey. es importante que tenga una formación la persona que esté O sea, por dejar sí. claros los conocimientos básicos y bien, sí, ¿no? sí, como dice Jess, o sea, igual y no necesitas, bueno, hay muchas personas que son muy capaces de muchas cosas sin tener el título, ¿no? Ujú. O sea, que diga que Pero es mejor que lo tenga. Sí, es mejor, pero digo, no es necesario. Pero si tú puedes transmitir, al menos en primaria, ¿no? Esta parte de ayudar a los niños a empezar a desarrollar este pensamiento lógico matemático, entonces ya estás como... Contribuyendo con gran sí, parte. estás un paso muy adelante. Y si tú no tienes desarrollado esa parte de tu pensamiento, ¿cómo puedes ayudar a unos niños a que desarrollen esa parte del pensamiento, ¿no? Quizá la economía también afecta el que solamente sea un profesor en primaria, porque para mí sería mejor que fuera uno para cada materia, porque eso sí ocurre en planteles privados. Ujú. Yo tengo un sobrinito que le gusta mucho las matemáticas, estaba en primaria, estaba en quinto. ¿A ese sobrinito le gustan las matemáticas por ti? No, a veces me utilizan, porque mi sobrinito en algún momento como anécdota, historia, estaba como que bien molesto, bien aferrado y con ansiedad o no sé, de que su profesora se había equivocado en explicarle cómo se sumaban dos fracciones. Y él, Sumaba numerador con numerador y denominador con denominador, ¿no? no, bueno, él vio el error y se lo comentó a la profesora porque todavía había clases en línea. Y la profesora en su momento no se dio cuenta y siguió con su error y él estaba como de que es que no es así, mamá. Entonces ya su mamá y mi prima me marcó y fue como de que es que Confírmame, ¿no? tal situación, mejor habla con él, explícale tú y ya dije, bueno, tienes razón y ya no, la profesora todavía no se da cuenta, pero no te preocupes, eso suele pasar, pero, o sea, que lo haya detectado. Sí, habla... Sí, habla de una Sí, intuición y, sí. Y que te pone atención, ¿no? Aparte también. No, y Sí, que no. tiene esta intuición y razonamiento matemático para poder decir... O sea, Eso porque está muchas mal. veces en matemáticas no es tan... O sea, hacer un procedimiento hasta el final no es tan complicado como darte cuenta dónde está el error. O sea, cuando te das cuenta dónde está un error, Sí. es que tienes Yo me acuerdo, nuestro profesor emérito de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ajá. Que nos vino, que trabaja aquí en la UAM, él nos daba puntos por... Detectar errores. Sí, exactamente, porque le dijéramos dónde se había equivocado. Y eso está chido. Sí, ¿no? exacto, porque él decía, es que si tú entiendes dónde me equivoqué es porque ya entendiste todo. Sí, por supuesto, pero entiendo que él tiene cierta habilidad y aparte Ujú. estabilidad económica. Ajá. Claro. Cosa que medio que es- México no Y que tiene. es ese muy otro importante, problema, ¿no? O sea, que a veces un problema en México es en escuelas públicas y en zonas Pues en más zonas marginadas, ¿no? de la periferia, que un niño, bueno, unas familias están más preocupados en cómo van a ¿Cómo? salir esta semana que tal vez el niño, o sea, si no hace la tarea, pues está bien que no la haga, güey, pero le voy a dar de comer, ¿no? A Sí, veces o sea, que eso es una preocupación más genuina, eso que aprenda unas fracciones. Y es que estamos en una sociedad en la que le importa, no sé, la verdad, cómo ven el aprender, como que lo subestiman. Para mí es como de, ven que solo necesitan el certificado y la constancia. Y además, algo que fíjate que a mí me parece, creo que todo esto retomándolo, de tener profesores que a veces no tienen el título, la chingada, en escuelas públicas, creo que una de las cosas chidas que de pronto sucede, o de exigir que tengan un título universitario y preparados, al final también es otra cosa muy buena, porque estás garantizando que jóvenes de la periferia también tengan una educación de calidad, porque a mí me ha sucedido
que yo el mismo plan de trabajo, o sea, lo que les enseño a un chico en clases particulares que me paga, es lo mismo que le enseño a un chico en una escuela de la periferia, ¿no? Y al final eso permite Porque que también te pagan. pero mucho No, menos, no, pero al no. final Bueno, pero el niño no te paga, ¿no? Te paga. Claro, pero al final tiene una Sí, educación tú te de calidad, dar ¿no? la misma educación, no importa, te paguen o Ajá. el niño per se no te esté pagando, ¿no? Sino tu contenido va a ser el mismo. Y son las cosas chidas que Sin suceden, como importar por qué, ejemplo ¿no? tu profesor, ¿no? Que a pesar de, pues supongo que no le pagaban muchísimo, porque esa es una educación pública, pero logra justamente hacer que las personas, pues, no le tengan esa... Como dar esa misma calidad, ¿no? O sea, Ajá. sin importar dónde estés, ¿no? A mí me gustaría hacer, bueno, mi última pregunta es, ¿por qué crees que en México hay tanta aversión a las matemáticas? ¿Por qué a la gente tú crees que no le gustan? Porque creo yo que desde la educación básica hay gente que sigue teniendo miedo a dar esas clases, pero personas, ¿cómo decirlo? Que no estudiaron mate. Algo así, que prácticamente se lo imponen, ¿no? Como lo que decía Miguel, es como de, hay gente que me dio química y era de biología, y era como que, y así meten a alguien de matemáticas y No, entonces le generes. entra Claro, la... que todavía de biología pues, te fue Tiene bien, sentido, ¿no? Pero ¿no? qué tal que te dio matemáticas, pero la persona había Era de estudiado historia. literatura, ¿no? Sí, O sí, algo sí. así. Y obviamente no va a mostrar O- ese amor y esa pasión y lo que va a hacer es contagiarte esa Y te aversión. está dando esa clase por necesidad, no por Gusto, capacidad, ¿no? Sí, y justamente alguien de matemáticas lo logra ver como de que con más amor, pasión, o le gusta que la otra persona de frente a ti lo aprenda, que Claro, lo entienda. Porque no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, nosotros estudiamos una licenciatura en matemáticas, sabemos bien, por ejemplo, qué es lo que pasa atrás cuando resuelves una fracción, por ejemplo, no estás hablando de mínimos comunes múltiplos y cosas así. Pero no es lo mismo que nosotros le expliquemos a un niño, que igual nosotros podemos explicar lo que le expliquemos a una persona, ¿no? El imperativo categórico de Kant, ¿no? Porque no somos filósofos, ¿no? Y lo tenemos que dar, imagínate, ¿no? Sí, sí. Es lo mismo. No, Sí. y además aprenden, desde pequeños aprenden muy distinto. Regreso con mi sobrino, cada quien tiene como que esa habilidad. Yo creo que él desde pequeño ya tiene como esa... Intuición. sí, porque recuerdo desde el preescolar que le pusieron a dibujar 5 elefantes. Y todos los coloreó a lápiz. Y la profesora como, ¿por qué? Y él dijo, pues es que todos los elefantes son grises. Y fue como, es cierto. Es cierto. No mames, sí es cierto. La profesora, no ma. Y si es de la India, es cafecito. Bueno, él los percibía así. Sí, ¿no? Entonces, a él... Pero pues habla de su lógica, ¿no? De, Por pues, es que otro supuesto, color. sí, y además a él le explico y lo comprende bastante bien, ¿no? Tiene un buen razonamiento. Y a otra persona no es que no tenga como que esa facilidad, pero es como de no es la misma comunicación. No le puedo explicar solamente diciéndole una regla, al darle el ejemplo con figuritas y qué sé yo, ¿no? Sí. En mi caso sí es como que a mí me gusta más como de ver la reglita, yo sigo las reglas. Y hay alguien es como que necesito ver la figurita y... Tiene más gráficos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, una última pregunta, ya que tú percibes de esta forma y has tenido como esa, pues, camino, ¿no? A lo largo de maestro malo de álgebra en la ¿A quién tenemos que secundaria. correr? ¿Para ti qué son las matemáticas? Para mí, ya que soy de básicas, teórica, Soy más importante que los aplicados. Aparte. No, para nada. Aparte. Yo creo que yo no me fui a las aplicadas porque no tengo esa habilidad. O sea, quizás esa abstracción para ver la letra y eso, pero aplicarlo era para mí tan complicado, es como de que no viene a mi mente. ¿Cómo puedo desarrollarlo? Quizás yo como, no hay nada imposible, todo lo puedo hacer mientras tenga dedicación, pero en ese ámbito es como de que mejor me lo ahorro tantito. ¿Y qué creo de las matemáticas? Pues es otro tipo de arte que a mí me gusta. Quizás como un artista que no puede generar tanto dinero, tener dinero a partir de eso, pero en algún momento se puede llegar a ser famoso por un solo cuadro. Me gustaría como el llegar a quizás un teorema, nunca ser Diga olvidada. Jessica 2023. Nunca olvidada, siempre recordada. No, eso implica Pero es eso. muy, para mí es como arte, me gusta, quizás, porque yo no veo esa aplicación todavía. Yo quiero decir todavía porque en algún momento yo quisiera el meter mis manos ahí como en eso, pero ahorita solo para mí es arte,
bien abstracta, bien formal. Todo bonito. Sí. Digo, ahorita me recordó la historia de, ahorita que dices que para ti las matemáticas son arte, me recordó la historia de justo de una mujer de matemáticas, no me acuerdo si era Sophie Germain o alguna otra de las que hemos hablado, o que su papá tapizó las paredes con... Sofía Kovalevskaya, ¿no? Sofía Kovalevskaya, que su papá tapizó sus paredes de su cuarto con hojas, un libro de cálculo. Un libro de cálculo. Entonces, o sea, digo, ahorita, el hecho de decir, no solamente es bello hacerlo, es bello entenderlo, también es bello verlo. ¿no? Por supuesto, sí. Saber los símbolos matemáticos y eso es bonito. ¿Tú tienes alguna última pregunta? No. Bueno, yo sí tengo una segunda última que la uso de comodín la pregunta que iba a hacer él. Y yo... Activo mi carta trampa y le Ajá. robo su pregunta a Le mí. damos pregunta a Miguel. ¿Quién es tu matemática favorita? En este mes de las mujeres, ¿quién es tu matemática Si es favorita? que tienes o si no. también. Por no. supuesto, o sea, desde que mi primer año álgebra lineal, mi néter es como de, ay, Ok. mi diosa, De mi... cajón. sí, Y- sí. Y simplemente, tú en algún punto de la carrera, Ya me o robaste la segunda maestría, pregunta, ¿qué pedo? no, pues ya fue la Fue muy tuya, güey, pues cortita. era una, güey, también, ahí sí, la carta trampa, no, más 4, güey, tranquilo, güey, no, era una, güey, ¿alguna vez sentiste o viste cierta discriminación o un relego hacia ustedes por En simplemente el hecho de matemáticas, ser mujeres tomando clases? O sea, porque tenemos maestros grandes, ¿no? O sea, tenemos Sí, maestros por que... supuesto. No, de hecho, entré en la generación donde había más mujeres y sí lo mencionaban como de que es el primer año donde hay más mujeres y qué bueno. Qué chido. Entonces, yo no, hasta ahora no he sufrido ninguna discriminación. bueno. Afortunadamente, sí. Pues muchas gracias, Jess, por tu tiempo. Le sobran 5 preguntas Ah, a Chris. te Ay, sobran que- cinco. no, Perdón. pero las dejaré para una Yes 2. No, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu disponibilidad por aceptar la invitación. ¿Algo más? Una última cosa que quieras decirle a nuestros escuchas. Micrófono abierto. Primero a ustedes, muchas gracias por invitarme, la verdad, sí los escucho, me gusta mucho este podcast, o sea, yo sí lo voy a compartir en todas mis redes. mi Instagram es, no, la verdad no me acuerdo. No los pasas y lo dejamos en los, En los show en notes. los links, ¿no? En los links, güey, de la descripción del video. Sí, no, yo principalmente a cualquier sea niño, niña, como de no se desanimen, esfuércense, es constancia, trabajo, siempre se va a lograr. No hay nada imposible. Me gustó lo que dijiste, ¿no? Que las matemáticas eran como el ratatouille, ¿no? Todos pueden, cualquiera sí. puede Sí, hacer sí. matemáticas. Sí, eso es un pensamiento muy, muy chido. Pues nos Qué anima chido. mucho a los que no sabemos matemáticas. Los que somos Aquí aspiramos a ser como tú. ¿Cómo se llama el chef que le ayuda a Remy? ¿A quién le ayuda? ¿Cómo se llama el güey este? No sé. No me acuerdo. El hijo de Gusto, que está Sí, todo ese, pendejo. no, Somos nosotros no sé. pues. Linguini. Pues muchas gracias. Eh, Tus redes sociales, si las quieres sí, si compartir. quieres compartir. Pues solo me acuerdo del nombre de Facebook, Jessica Hernández, creo, Jessica Hernández, algo así. Un buen modelo a Instagram, seguir. ahí ya Ya fue. Ahí luego. sí, Yo- ahí lo verán en su momento, porque no me acuerdo. Pues bueno, te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias, Jess, por haber estado y compartir tu historia con seguramente muchas personas que también les interesan las mates o están motivadas. Y pues bueno, el podcast lo encuentran como... Tus redes, ¿no? Antes. Bueno, a mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Más. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictiva. Me encuentran en todos lados como Edu Humano Más. Y pues... Eso es todo por el algo. capítulo del día de hoy. Ok, muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos capítulos. Suscríbanse y denle Estudien like. magia.